En 1951, en un hospital de Baltimore, un médico cortó un pequeño pedazo de tejido de una mujer internada por un dolor que no la dejaba en paz. Nadie le explicó jamás qué iban a hacer con eso. 75 años después, ese pedazo de su cuerpo sigue multiplicándose ahora mismo, en miles de laboratorios de todo el planeta. Ella murió ese mismo año, sin enterarse jamás de lo que había dejado atrás. Se llamaba Henrietta Lacks. Había nacido en 1920 en Roanoke, Virginia, y creció trabajando la tierra en una granja de tabaco en el pueblo de Clover, en una cabaña que antes había sido vivienda de personas esclavizadas. A los 20 años se mudó con su esposo y sus hijos a Turner Station, cerca de Baltimore, donde él consiguió trabajo en una acería. Para 1951 ya tenían 5 hijos, y ella tenía apenas 31 años. Ese año empezó a sentir un dolor extraño, como un nudo, en el vientre. Fue al Johns Hopkins Hospital, uno de los pocos hospitales de la época que aceptaba atender a pacientes negros en una ciudad todavía profundamente segregada. El médico Howard Jones le diagnosticó un cáncer de cuello uterino agresivo. Antes de empezar el tratamiento con radio, como se hacía en esos años, alguien cortó una pequeña muestra de su tumor y la mandó a otro piso del mismo hospital, sin explicarle jamás qué se haría con ese tejido. Esa muestra llegó al laboratorio de George Guy, un investigador que llevaba años tratando de lograr algo que nadie había conseguido todavía, mantener células humanas vivas y multiplicándose fuera del cuerpo, de forma indefinida. Todas las que había probado antes morían en cuestión de días. Las células del tumor de Henrietta hicieron algo que ninguna otra había hecho jamás, se duplicaron cada 24 horas, sin detenerse, sin envejecer, sin morir. La asistente de laboratorio, Mary Kubitschek, las bautizó con las 2 primeras letras de su nombre y las 2 primeras de su apellido, Ella. ¿Te imaginas que un pedacito de tu cuerpo pudiera seguir vivo y multiplicándose 75 años después de que vos ya no estés? Cuéntame qué te genera esa idea, porque esta historia recién empieza. Mientras tanto, en el mismo hospital, el cáncer de Henrietta avanzaba sin control. El tratamiento con radio de la época no logró detenerlo, y se extendió por todo su cuerpo en cuestión de meses. Henrietta Lacks murió el 4 de octubre de 1951, a los 31 años, dejando 5 hijos. La enterraron sin lápida, en el cementerio familiar de Clover, en un terreno que hoy queda bajo la sombra de un roble enorme. Y esa no fue la única cosa que nadie le explicó nunca. George Guy empezó a repartir gratis muestras de las células ELA a cualquier laboratorio del mundo que las pidiera, convencido de que la ciencia entera se iba a beneficiar. Y tenía razón, aunque nunca imaginó hasta qué punto. En 1954, el investigador Jonas Salk necesitaba millones de células humanas para probar, a gran escala, su nueva vacuna contra la poliomielitis. Las células ELA fueron la única línea celular capaz de reproducirse lo bastante rápido como para hacerlo posible. Se montó, en el Instituto Tuskegee de Alabama, una fábrica entera dedicada solo a cultivar millones de células ELA por semana, operada en gran parte por científicos negros, para poder probar la vacuna en millones de personas antes de que estuviera disponible al público. La misma línea celular que venía del cuerpo de una mujer negra, tratada en un hospital segregado sin que nadie le explicara del todo qué le estaban haciendo, terminó siendo fabricada en masa por científicos negros para salvar millones de vidas en todo el planeta. ¿Sabías que la vacuna contra la polio, una de las que más vidas salvó en toda la historia de la medicina, no habría podido probarse a esa escala sin las células de Henrietta? Y esa fue apenas la primera de decenas de aplicaciones que nadie vio venir. Las células ELA viajaron literalmente al espacio, a bordo de misiones no tripuladas de comienzos de los años 60, para que los científicos pudieran estudiar por primera vez qué le pasa a una célula humana expuesta a la gravedad cero. Ayudaron a mapear el genoma humano completo. Ayudaron a entender cómo actúa el virus del VIH dentro de una célula. Fueron clave en la investigación sobre el cáncer,
sobre la fertilización in vitro, y en el desarrollo de más de una decena de vacunas distintas. Antes de que un medicamento nuevo llegue siquiera a un ensayo con animales, es probable que primero se haya probado sobre células HeLa, para ver si resulta tóxico o si protege a la célula. Buena parte de la industria farmacéutica moderna empieza, todavía hoy, con el mismo tipo de célula que salió del cuerpo de Henrietta en 1951. También fueron clave para que la científica Elizabeth Blackburn descubriera cómo funciona la telomerasa, la enzima que protege el ADN cada vez que una célula se divide. Un hallazgo que le valió el Premio Nobel de Medicina en 2009, más de medio siglo después de que Henrietta muriera. Según cálculos publicados años después, si se juntaran hoy todas las células HeLa cultivadas desde 1951, pesarían más que decenas de miles de ballenas azules juntas. Y siguen multiplicándose ahora mismo, mientras ves este video. ¿Habías escuchado hablar de las células HeLa antes de este video? Déjamelo en los comentarios, porque lo que pasó después con la familia de Henrietta es la parte que casi nadie cuenta. Hoy, prácticamente cualquier laboratorio de biología celular del planeta tiene, en algún freezer, un vial con células HeLa. Son, probablemente, las células humanas más estudiadas de toda la historia de la ciencia, más que las de cualquier otra persona que haya existido jamás. Pero las mismas células que salvaron tantas vidas también causaron, sin que nadie lo supiera durante años, uno de los escándalos silenciosos más grandes de la biología moderna. Las HeLa eran tan agresivas para reproducirse que empezaron a colarse en otros cultivos de laboratorios de todo el mundo, contaminando líneas celulares que los científicos creían completamente distintas. En los años 70, el investigador Walter Nelson Rees demostró que cientos de esas líneas, usadas en miles de estudios ya publicados, en realidad eran HeLa disfrazada. Y durante todo ese tiempo, la familia de Henrietta no tenía la menor idea de nada de esto. Recién en 1973, un investigador del gobierno los llamó por teléfono pidiendo muestras de sangre, para comparar su ADN con el de las células HeLa y distinguirlas de las contaminaciones. La familia, sin ninguna explicación clara, entendió lo que pudo. Pensaron que algo de su madre seguía sufriendo en algún laboratorio, o que ellos mismos podían tener el mismo cáncer que la había matado. Nadie les había contado, en 22 años, que las células de Henrietta seguían vivas. ¿Vos cómo crees que te sentirías si te enteraras, de la nada, 22 años después, de que un pedazo del cuerpo de tu mamá sigue vivo en laboratorios de medio mundo? Cuéntame en los comentarios. Deborah Lacks, una de las hijas de Henrietta, pasó años enteros tratando de entender qué le habían hecho a su madre, sin encontrar casi ninguna respuesta clara de parte de los científicos ni de las universidades. Mientras tanto, empresas de biotecnología de todo el mundo compraban y vendían viales de células HeLa, y construyeron una industria que hoy se calcula en miles de millones de dólares, mientras varios miembros de la familia Lacks vivían sin poder pagar un seguro médico propio. Recién en 2010, la periodista Rebecca Sklar publicó La vida inmortal de Henrietta Lacks, después de años de investigación y de construir una relación real con Deborah, y llevó esta historia, por primera vez, a millones de lectores. El libro no solo contó la historia, gracias a la atención pública que generó. En 2010 la Facultad de Medicina Morehouse donó una lápida real para la tumba de Henrietta. Hasta ese momento, durante 59 años, la tumba de la mujer cuyas células habían ayudado a salvar más vidas que casi cualquier otro avance médico del siglo XX había quedado sin una sola lápida que dijera su nombre. Deborah, la hija que más había peleado por entender qué le pasó a su madre, murió en 2009, apenas unos meses antes de que el libro que por fin contaba toda la historia llegara a las librerías. En 2017, HBO llevó esa historia a la pantalla, con Oprah Winfrey interpretando a Deborah en su búsqueda de respuestas. El caso de Henrietta se convirtió, con los años, en un ejemplo obligado dentro de las clases de bioética en facultades de medicina de todo el mundo, y en una de las razones que llevaron a Estados Unidos a revisar
Décadas después, sus reglas sobre qué consentimiento hace falta para usar tejido humano en investigación. En 2013, después de que un equipo científico publicara la secuencia genética completa de las células CELA sin consultar a la familia, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo poco común. La familia Lacks obtuvo, por primera vez, voz y voto sobre quién puede acceder a esos datos genéticos. Y en agosto de 2023, 70 años después de la muerte de Henrietta, la empresa Thermo Fisher Scientific llegó a un acuerdo confidencial con su familia, después de que la demandaran por haber ganado millones de dólares vendiendo productos hechos con sus células sin darles jamás ninguna compensación. Hoy, en este mismo instante, en miles de laboratorios de los 6 continentes, células CELA siguen dividiéndose cada 24 horas, exactamente igual que en 1951. Henrietta Lacks nunca dio su consentimiento, nunca vio un centavo, y sin embargo, en un sentido biológico muy real, nunca terminó de morir.